Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. ¿Vienes del cielo profundo o surges del abismo, oh belleza? Tu mirada infernal y divina vuelca confusamente el beneficio y el crimen y se puede por eso compararte con el vino. Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora. Tú esparces perfumes como una tarde tempestuosa. Tus besos son un filtro y tu boca una ánfora que tornan al héroe flojo y al niño valiente. ¿Surges tú del abismo negro o desciendes de los astros? El destino encantado sigue tus faldas como un perro. Tú siembras al azar la alegría y los desastres y gobiernas todo y no respondes de nada. Tú marchas sobre muertos, belleza, de los que te burlas. De tus joyas el horror no es lo menos encantador y la muerte entre tus más caros dijes. Sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente. El efímero deslumbrado marcha hacia ti, candela, crepita, arde y dice: bendigamos esta antorcha. El enamorado, jadeante, inclinado sobre su bella, tiene el aspecto de un moribundo acariciando su tumba. Que procedas del cielo o del infierno, ¿qué importa? Oh belleza, monstruo enorme, horroroso, ingenuo. Si tu mirada, tu sonrisa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y jamás he conocido. De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa si tornas hada con ojos de terciopelo, ritmo, perfume, fulgor, oh mi única reina? El universo menos horrible y los instantes menos pesados. Hola y bienvenidos a el capítulo 38 de Comala Podcast. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la belleza y es un podcast especial porque nos va a acompañar nuestra invitada Ámbar Abohar. Ella es artista plástica, tiene una especialización en producción y difusión de textos críticos, es viajera incansable, amante del arte y docente. En la actualidad se encuentra realizando obras pictóricas para una posterior exhibición en un museo reconocido del país. Bienvenida Ámbar y con Ámbar también nos acompaña Jorge. Bienvenidos a ambos. Hola muchachas, bienvenida Ámbar, muchas gracias por estar aquí, por prestarnos un poco de tu tiempo que sabemos que es muy valioso. Y sí, vamos a estar hablando del tema de la belleza y antes que nada quisiéramos que Ámbar se presentara, que nos contara pues, de primera mano su trayectoria y todo lo demás. Y bueno, nuevamente, bienvenida. Hola Carol, hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de estar aquí para compartir este tema tan especial con ustedes. Pues como artista plástica he realizado algunas exposiciones en la ciudad de Cali, también tengo una especialización en producción y textos críticos de la Universidad Nacional de Buenos Aires y en este momento me encuentro también trabajando para una exposición y como docente de una institución de la ciudad. Pues como ven, Ámbar es una persona supremamente preparada y creo que no podemos tener mejor invitado para hablar acerca del tema de la belleza. Ámbar, ¿puedes decir aquí como en primicia en nuestro podcast dónde va a ser la exposición y de qué va a tratar en esta que estás trabajando? Pues siempre mis trabajos han girado alrededor del cuerpo, en especial del cuerpo femenino, y utilizo muchísimo lo que es el dibujo y la técnica de la acuarela. Pues debido a toda esa situación que está ocurriendo en el país, queda un poco como pendiente el lugar de exhibición o cuando todo esté un poco más tranquilo,
pero igual se continúa trabajando pues en estas consultas y en esta investigación acerca del dibujo y la acuarela y cómo esto se va relacionando con el erotismo, en especial el erotismo femenino. Bueno, como pueden escuchar, aquí tenemos a un artista, nada más y nada menos que un artista. De hecho, creo que de todas nuestras invitadas, Ámbar es primero que todo la persona más preparada y quien realmente tiene una obra consolidada, y bueno, esto nos va a ayudar mucho para tratar el tema de la belleza, que lo vamos a hacer en esta ocasión es muy especial porque las obras que escogió Ámbar se salen un poquito de los parámetros que nosotros solemos escoger. Vamos a tratar pinturas de artistas conocidos, vamos a tratar esculturas y textos teóricos que hasta ahora como que le habíamos dado el quite, pero pues que van a estar muy interesantes y que nos van a dar una charla supremamente profunda. Así que, Carol, ¿podrías decirnos cuáles obras vamos a tratar? En la sesión de cine vamos a hablar sobre La Gran Belleza, una obra dirigida por Paolo Sorrentino, y vamos a estar analizando 3 obras pictóricas, las 3 Venus, Venus de Milo, El Nacimiento de Venus y la Venus de Willendorf. Y vamos a estar hablando en la parte de literatura sobre la historia del arte de Gombrich y El pájaro azul de Charles Bukowski. Bueno, como pueden ver, 4 obras que vistas así de repente y de la nada parece que no pueden compaginar, pero ya verán que sí, de la manera que las unimos, de una manera muy interesante aquí con Ámbar, nuestra invitada de hoy. ¿Y qué les parece, muchachas? Sí, comenzamos. Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. Uno de los textos elegidos en la parte de literatura es un poema escrito por Charles Bukowski. Se llama Pájaro Azul y lo voy a recitar. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro. No voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos. Y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarino nunca se dan cuenta de que está ahí adentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo soy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Es que quieres montarme un lío? ¿Es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que se hunda las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo lo dejo salir a veces por las noches, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a introducir, y él canta un poquito ahí adentro. No le he dejado morir del todo, y dormimos juntos, así, con nuestro pacto secreto, y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre, pero yo no lloro. ¿Lloras tú? El texto que les traigo se llama La historia del arte, pues son pequeños fragmentos. Su autor es Ernest Gombrich. Esta es una obra pues bastante grande que habla de la iniciación de la historia del arte y abarca desde la prehistoria hasta principios del siglo XX. Y entre este texto habían unos pequeños fragmentos donde habla acerca del reino de la belleza, de lo que empieza ya con Grecia y todo lo que abarca el mundo griego. Y los otros fragmentos nos van a hablar acerca de la Venus de Botticelli, de cuál fue un poco el contexto histórico en que se desarrolló esta pieza. Y de estas 2 obras sacamos una idea en concordancia con ambas, y es el origen de la belleza. Y estas 2 obras parecen un poco disímiles porque estamos hablando de un poema de Bukowski, y todo el que conozca la obra de Bukowski sabrá que es un poco va más allá de lo que usualmente entendemos como belleza, porque Bukowski trata temas sórdidos, temas del sexo, temas de la noche, y sus personajes son prostitutas o son perdedores, y incluso en el mismo poema de Pájaro Azul nombra este tipo de personajes. Sin embargo, en él vemos cómo la belleza se nos presenta
como algo que se encuentra dentro de cada artista. Y él mismo lo dice, el pájaro azul es la representación de su belleza, de la belleza que él esconde ante los demás y que solo muestra de vez en cuando en pequeños flashes, a manera de poema, a manera de incluso de novela o de cuento. Y es aquí cuando vemos que hay dos tipos de representaciones de la belleza. Por ejemplo, el que nos muestra Gombrich en su historia del arte, que es una belleza mucho más, podríamos decir, palpable. No sé si estoy aquí diciendo algo que no es, porque pues hay una experta del arte entre nosotros, pero es esta belleza que se puede ver en las obras, digamos, y no solo en el cuadro o en una escultura, sino en una construcción, en un teatro, en un coliseo, que es una belleza mucho más palpable. Pero detrás de esa belleza existe, yo lo llamaría un poco así como la fuente de toda inspiración, ese pájaro azul que los artistas tienen en su interior y que se representa a partir de su obra. ¿No te parece, Ámbar? Sí, Jorge. De hecho, cuando hablas de palpable es más como entrando ya al mundo de las artes plásticas, donde en el caso de Ernest Gombrich, en la parte del reino de la belleza, empieza hablando del mundo griego y de las esculturas griegas. Entonces, él hace como una especie de recorrido histórico y habla cuál fue precisamente la esencia de este tipo de esculturas y habla acerca del movimiento que debían tener alguna de estas esculturas y cita en ciertas ocasiones a Sócrates, donde habla de la belleza precisamente del movimiento y lo tomaba como el movimiento del alma. Los griegos no llegaron al retrato sino muchísimo después, a finales del siglo IV, pero siempre se enfocaban muchísimo en lo que era el cuerpo y el movimiento de ese cuerpo. Por eso en este primer periodo se habla muchísimo en la historia del arte de la importancia del mármol y cómo ese mármol podría ser tan sutil y llevó a los artistas a poder producir este tipo de representaciones, pero orientadas precisamente hacia esos movimientos del alma. Qué bello. Pues escuchando a Ámbar me parece que sí, que la historia del arte es muy amplia y pues ya nos cuenta desde lo palpable, se puede decir desde lo físico, como también lo hace pues esta obra de la cual Ámbar está hablando, Historia del arte del reino de Gombrich, perdón, desde lo físico, desde lo que se ve. Y incluso pues ya en el texto de Charles Bukowski, El pájaro azul, se habla desde aquello que ese personaje quien narra esconde, ¿no? Es algo que está adentro, que no quiere dejar salir porque le tiene de cierta manera temor o quiere esconder de pronto de los demás, no quiere que esa parte donde se muestra, digamos, esa belleza, porque pues todos sabemos que Charles Bukowski nunca fue un hombre muy agraciado y siempre se le relacionó, digamos, con la noche o con, en este caso, con el whisky, con todo este tema de más como ligado a lo bohemio. Y mostrar esa parte donde hay ese pájaro azul tímido, donde hay esa belleza que está dentro de él, significaría también mostrar de cierta manera y para el narrador en este caso una cierta, se puede decir como debilidad. Y yo lo que encuentro, digamos, en relación a estas dos obras es que esta belleza busca el origen ya interno en el caso del texto del poema de Bukowski, ese origen donde la belleza flora desde adentro, y en Gombrich lo busca ya, digamos, desde nombrando periodos. Se regresa al periodo de los griegos y muestra cómo se puede evidenciar esa belleza y cómo esa belleza se ha estado transformando, como también de cierta medida esa belleza se transforma en Bukowski, bueno, en el narrador del poema de Bukowski. No, y es muy exacto que digas en Bukowski y en el poema sí, porque Ámbar nos decía que lo que buscaban los griegos, al menos en la explicación que nos da ella, es como representar los movimientos del alma en un material concreto, digamos el mármol, por ejemplo. Y por eso vemos estas maravillosas esculturas que nos han legado a la historia, como de este material que uno pensaría que de ahí no puede salir algo suave, algo como un poema, porque lo quiero relacionar con el pájaro azul de Bukowski. Nace esa representación y esa otra especie de belleza que
de una u otra manera todos llevamos en nuestro interior y que los artistas dejan florecer en su material. Y no sé si cuando yo digo palpable, Ámbar, me refiero solo a lo plástico, porque, bueno, hablamos aquí a lo plástico porque es el arte del que habla Gombrich en su texto. Sin embargo, cuando leemos El pájaro azul y cuando ahorita Carlos lo leyó, no sé si todos, bueno, al menos yo sí lo puedo sentir en mi interior y se vuelve palpable de alguna u otra manera y también se vuelve una representación de estos movimientos del alma que, pues, del que hablaban los griegos, ¿no te parece? Sí, por supuesto. No solamente se queda como en la idea, sino al ser un poema tan bello se ve muy interiorizado en la persona que tanto que lo está diciendo como la que lo está escuchando. Y precisamente pues en los griegos buscaban también esto, poder crear la belleza así fuera de este material tan duro que es el mármol, a llegar hasta el punto de que, por ejemplo, si realizaban algún tipo de pliegue, ese pliegue se sintiera precisamente como si aún estuviera el viento soplando y aún estuviera ese trozo de tela o esa parte de tela aún estuviera corriendo. Y todo este tipo como de retos llevaron a los artistas a poder crear estas obras con esta técnica tan prodigiosa, precisamente buscando esa gran belleza. A mí me llama la atención porque precisamente de un material duro como lo es el mármol también se puede como hacer la comparación en el narrador que muestra Bukowski, ese personaje que es duro por fuera pero que por dentro es de cierta manera blando, esconde esa belleza que es el pájaro azul que no quiere mostrar a los demás. Es como si también esas esculturas están vivas, pues por dentro, pero por fuera siguen siendo de mármol. Las expresiones, la forma en que está elaborado el rostro, los brazos, el abdomen, incluso todo muestra o da como es el ejemplo de alguien que por dentro se siente vivo, pero por fuera uno lo observa y pues es netamente una escultura. Sí, yo creo que es la construcción, ¿no? La construcción de la persona, más que todo, porque el artista al fin de cuentas es un ser humano con sus problemas, con sus dificultades, con su aspecto físico, con lo que muestra hacia los demás. Y aquí hay una parte del poema, Carol y Ámbar, pues, que me gustaría citar porque yo creo que es el quid de la cuestión aquí. Dice el poema: ¿es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Y yo creo que en parte es eso, en parte es la imagen o que muestra el artista hacia los demás, como que esa, y no me gusta usar la metáfora, pero sí, esa máscara que muestra hacia los otros y que incluso se convierte en su propia cara, se convierte en la representación palpable, otra vez vuelvo con lo palpable, pero con la representación que todo el mundo ve y que cree que es verdadera, cuando en serio dentro, pues decía, ahí está este pájaro azul que si tomara el control de su vida se tumbaría todo ese artificio que ha creado el artista. Y no sé, Ámbar, y ya yéndonos al terreno de estos artistas griegos del que nos habla Gombrich y de los otros artistas que nombra en su historia del arte, si es un poco así, si la vida del autor o su forma de ser o el autor en sí era importante más allá de la obra que daba, o simplemente la obra hablaba por él y nos dejaba ver que había algo más allá en ese interior. Pues precisamente es en esta época en Grecia y en este mundo griego donde se empieza a hacer también un poco como la separación un poco de la vida del autor y de lo que le imponían también las instituciones que el artista realizara. Entonces se empieza ya más bien como enfocándose en la producción en el ser humano y se deja un poco de lado como la parte religiosa y se concentra más en el hombre, y ahí es donde ya llegan los otros filósofos y empiezan a hacer relaciones con los movimientos filosóficos de ese momento. Pero pues esto sucede
en el mundo griego. Ya más adelante va a estar como muy ceñido también al contexto histórico donde se desarrolle la obra. Pero siempre se trata como un poco de separar estas como dos facetas, pero en el caso, por ejemplo, del nacimiento de Venus, donde vemos esta bellísima Venus que está un poco como en el centro de la pintura de Sandro Botticelli, una de las figuras, precisamente la Venus que él retrata ahí, pertenecía, según cuenta la historia, a un amor platónico del artista. Entonces, por lo que más se quiera como tener como una separación entre estos dos mundos, siempre van a estar como vinculados de alguna forma. Claro, yo creo que aquí, por ejemplo, en el poema de Bukowski, se mezclan esas dos cosas que dice Ámbar, como el artista y esa otra faceta de su vida o esa otra faceta de su ser, que juntas y nunca separadas, sino juntas, sin importar el contexto histórico, sin importar el contexto político, cultural o donde se mueva, siempre esas dos facetas, esas dos caras de la belleza que nosotros hemos pues querido mostrar aquí, se juntan para crear la obra y ya el artista pues decide cuál de las dos quiere mostrar al mundo, que en el caso de Bukowski quiso mostrar una más dura, una más llena de alcohol, de sexo y de todas estas cosas que ya conocemos. Sin embargo, pues no podía eludir su otra realidad, el origen de la belleza que él impartía al mundo y bueno, y lo que al final mostró en este poema Pájaro Azul, que personalmente es mi favorito, pero también en toda su obra, que es profundamente bella, obviamente a su estilo. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Esta sección, la segunda sección de Comala Podcast, suele ser la sección de cine, pero nosotros no nos encerramos solo en el cine, sino que también traemos a veces obras tanto desde lo audiovisual o también solo desde lo visual. Por eso ahorita que tenemos con nosotros a Ámbar, que es una persona que sabe mucho del arte y nos ha traído diferentes obras que no tienen nada que ver con el cine, sino más bien con las artes plásticas, ya sean esculturas, una pintura, y ahorita ya nos va a hablar un poquito más de eso. Y la vamos a contrastar con una película muy interesante que escogimos nosotros, que es La Gran Belleza de Paolo Sorrentino. Así que el que haya visto esta película sabrá que es un poco enrevesada y que trata muchos temas, así que hacer una sinopsis sencilla es un trabajo bastante difícil, así que voy a leer la que encontré en Film Affinity y dice así: en Roma, durante el verano, nobles decadentes, arrevistas, políticos, criminales de altos vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas e intelectuales tejen una trama de relaciones inconsistentes que se desarrollan en fastuosos palacios y villas. El centro de todas las reuniones es Jet Gambardella, un escritor de 65 años que escribió un solo libro y practica el periodismo. Dominado por la indolencia y el hastío, asiste a este desfile de personajes poderosos pero insustanciales, huecos y deprimentes. Y yo quisiera agregar que La Gran Belleza, como ya dije, trata muchos temas, pero principalmente la muerte, pero también la búsqueda de esa gran belleza que de alguna u otra manera todos encontramos en un momento de nuestra vida y que desaparece, y que el resto de la existencia queremos volver a tomarla en diferentes aspectos de nuestra vida, ya sea en nuestras parejas o en las mismas obras de arte, y que no alcanza a replicar los efectos de esa primera gran belleza. Y ahora Ámbar nos va a hablar de las obras que ella trajo para esta sección. Bien, para esta sección traje 3 obras. La primera de ellas es la Venus de Willendorf, que es una obra, pues no tanto es una obra arqueológica, se encuentra en el Museo de Viena, fue descubierta precisamente en las cercanías de Austria. También traje la Venus de Milo, que más o menos es del periodo griego. Según los historiadores es del periodo helenístico, aproximadamente 200 años antes de Cristo. Se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en Francia. Y también la Venus el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, que se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia. Bueno, y de estas obras tan en apariencia disímiles, sacamos un
tema en concordancia que es la búsqueda de la gran belleza. Yo creo que esa toda gran belleza y la belleza en general está medida por ese erotismo, ¿no? Y en la película de la gran belleza, precisamente la belleza es lo erótico, desde lo más mínimo, desde una luz que cae, iluminando todas las obras de arte, las fuentes que están, desde la belleza misma de una mujer desnuda o de ese primer gran amor, donde el personaje constantemente está en esa añoranza, en ese querer volver a los orígenes, en ese querer volver a obtener esa gran belleza que alguna vez la tuvo cuando se enamoró y cuando tuvo su primer y gran amor. Y aquí en las Venus pues vemos distintas formas de belleza, desde una belleza ya más voluptuosa, más curvilínea, hasta una belleza que emerge de los mismos mares, una belleza que es incluso hija de un mismo dios, como es el nacimiento de Venus, y esta Venus de Milo, que aún así, sin los brazos, uno como espectador la completa. Se dice que en esta obra, esta Venus tenía una manzana en la mano que buscaba tomar esa prenda que se le estaba resbalando por sus piernas. Entonces la belleza en sí, esa búsqueda de la gran belleza, pues empieza desde el espectador mismo, sea como el espectador de su propia vida, como también lo sea al observar estas obras de arte. Sí, de hecho, es muy interesante que, por ejemplo, en el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, pues en la época en que se desarrolló esta pintura, fue mandada a hacer precisamente por la familia de los Medici. Se pensaba en ese momento que todas las leyendas clásicas debían contener alguna verdad misteriosa y profunda, y por esta razón iban a volver a todo lo clásico, lo que era lo griego y era lo romano, y eran los dioses griegos, las leyendas griegas que después retomaron los romanos con otro tipo de nombres. Pero vuelve otra vez, como en esta época del Renacimiento, buscan precisamente ese origen en lo griego y en lo romano, y precisamente es esta pintura, la imagen central es basada en una escultura romana que tenía Lorenzo de Medici, que tenía precisamente en uno de esos palacios, y partiendo de esta figura se empieza a construir visualmente todos los elementos que conllevan esta pintura, buscando nuevamente ese origen que ellos consideraban verdadero. ¿Se podría decir que estaban buscando como el origen divino de la belleza? Sí, aproximadamente. Y como en ese entonces los Medici eran los que patrocinaban todo tipo de proyectos artísticos a gran escala. De hecho, uno de ellos también fue los que patrocinó a Américo a su excursión. Creo que fue el mismo que patrocinó la obra del nacimiento de Venus de Botticelli. Estaban en una constante búsqueda, pero siempre se dirigían era hacia lo griego y hacia lo romano. ¿Y por qué y perdón aquí preguntar tanto, pero es que es interesante este tema, por qué esa búsqueda en esas precisas culturas de la griega y la romana? Porque consideraban que en ellos estaba la verdad, y estaba como la profundidad, y había como una verdad que estaba escondida en cada uno de esos relatos que ahorita nosotros lo vemos como mitologías. Había una sabiduría ahí presente. Y mira que es interesante porque el personaje de Jeff Gambardella en la película La Gran Belleza también anda en una constante búsqueda de exactamente eso, de la belleza y de un significado detrás de esa belleza. Porque él en un momento de su vida ha encontrado una representación de la belleza, yo diría, absoluto, que lo ha dejado despampanado, que lo ha inspirado incluso a escribir su única obra,
que es El aparato humano, un libro. Y en el resto de su vida, en su adultez y ya su vejez, cuando lo vemos en la película, intenta y sigue intentando buscar esa belleza que perdió hace mucho tiempo y que estaba ya lejos, como Botticelli, por ejemplo, en su tiempo estaba buscando la representación como absoluta de la belleza, pero que ya estaba allá lejos, y como que yo creo también en la Venus de Willendorf y en la Venus de Milo, bueno, estaban buscando esa representación de la belleza, y eso es un ir hacia atrás que está más allá, ya sea una belleza religiosa, no sé, una belleza metafísica, diría en cierto sentido, una belleza que no se encuentra todos los días y que cada uno de nosotros pues vislumbra de alguna manera y lo mueve de diferentes formas. Y por ejemplo en La Gran Belleza, que este personaje sí busca y quiere replicarla en todo lo que encuentra. Por eso él mantiene sumergido en la literatura, pero también mantiene sumergido en las artes plásticas, va por los museos de Roma, y nada de eso, nada de lo que encuentra, ni siquiera las mujeres con las que él se acuesta y a las que también intenta, no sé, exprimirle de alguna manera esa gran belleza, completan o le dan la gran belleza que él busca. Y creo que es eso, que es una búsqueda continua y que todos mantenemos en esa búsqueda continua de gran belleza, y sobre todo las personas que están sumergidas en el mundo del arte, ¿no les parece? Sí, Jorge, y mira que me parece curioso acá, porque ahí ya Ámbar me corregirá, pero cómo se pensaba la belleza, cómo se ligaba esa belleza en la antigüedad era precisamente desde la juventud, ¿no? Y en la juventud pues estaba el erotismo y también estaba la belleza, los ideales de un cuerpo bello. Ya en la madurez pues eso se iba como perdiendo, y eso es lo que está pasando también en La Gran Belleza. Incluso en los momentos en que es grabadas las escenas, la película solamente transcurre, la gran mayoría de escenas es cuando está amaneciendo, cuando está esa Roma despertando, cuando se inicia la vida, se puede decir, entre comillas, y él tiene ese lapsus de tiempo donde duerme, que es en la tarde, y vuelve a despertar, pero ya en la noche se despierta de nuevo viejo, como sigue siendo en toda la película. Es una película nostálgica porque solamente vemos personas mayores que están en su decadencia, y esa decadencia se ve en las noches, en las fiestas, en ese trencito incluso que hacen y arman cuando están bailando, que no va para ningún lado. Ahí mismo se puede ver esa decadencia. Cuando él vuelve a retomar esa belleza o quiere retomar esa belleza, eso está ligado como al despertar, a la mañana, a lo que fue, a ese amor que ya perdió, ese amor juvenil que ya perdió y que está tan lejos de él. Y supongo que de pronto así pasará con las obras de arte. Esas obras de arte son representaciones de mujeres jóvenes, de mujeres con vitalidad. Incluso esas representaciones de las Venus, donde esas Venus pues evocan juventud, donde estas Venus, incluso una se la asocia con la fertilidad, siempre están ligadas a eso, apenas al despertar, a lo todavía fuerte, a lo todavía viril, se puede decir, que vemos en La Gran Belleza, esa búsqueda por esa gran belleza que solamente se encuentra en la juventud y en el pasado. De hecho, también me queda como muy presente, tanto en la película como en las Venus, la parte de la nostalgia. Una de los personajes principales en el nacimiento de Venus fue precisamente un amor platónico de Botticelli. Ella era casada, pero pues su figura precisamente fue lo que lo inspiró a él para realizar una de las más grandes obras de arte que se haya podido ver. De hecho, en esta pintura me llama mucho la atención que no están como las proporciones de dibujo adecuadas. Vemos el cuello, que es mucho más grande, los brazos se ven extremadamente largos, pero nada de esto es como urgente a la vista del espectador, sino que simplemente la obra es impactante. Y dicen que precisamente fue el artista el que decidió que estos detalles fueran así, tomarse esas libertades para lograr un mayor dinamismo en las figuras. Y esto me recuerda un poquito al David de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, que también
pues Ámbar me corregirá, que dicen, yo no lo he visto, pero dicen que las manos son más grandes o que la cabeza es mucho más grande, que en proporción no está bien proporcionado, pero que pues es hecho adrede para que se vea mucho mejor que si tuviera todos sus miembros en proporción. Sí, de hecho en ese entonces se tomaba como modelo, solamente de ese modelo se partía y después el artista iba modificando o iba quitándole o le iba poniendo de acuerdo a la imagen que él quería representar. No siempre es una mímesis del modelo, pero todos estos aparentes errores eran precisamente adrede para tomarse estas libertades que volvieron a estos materiales pues obras de arte. Y mira que es eso, como que en la imperfección, entre comillas, esa imperfección está el secreto de esa belleza que ellos buscaban, y de la belleza que nos da la vida en sí, porque pues, todos hemos vivido y todos estamos viviendo, y sabemos que pues, no todos los momentos que vivimos son perfectos, y que está en esa misma imperfección, vuelvo a decir, el valor de todos ellos. Y esto me recuerda, y aquí traigo una cita de una película que yo recomiendo a todo el mundo que se la vea, de un cineasta experimental que se llama Jonas Mekas, que es una película que dura 4 horas y que puede ser un poco chocante para muchas personas, pero es muy bella, que se llama En el camino, de cuando en cuando vislumbre breves momentos de belleza. Y en un momento de la película él dice esto: sin saber, inconscientemente cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior, en algún lugar profundo, algunas imágenes del paraíso. Quizás no sean imágenes, sino un vago sentimiento de haber estado en algún lugar. Hay lugares en los que nos encontramos a nosotros mismos en nuestras vidas, y yo he estado en esos lugares en los que he sentido que debían de ser el paraíso, que eran el paraíso, que así fue el paraíso, o algo así. Un pequeño fragmento del paraíso. No solo lugares, he estado con amigos, hemos estado juntos, amigos míos, muchas veces, y hemos sentido cierta unión, algo especial. Estábamos eufóricos y nos sentíamos como si estuviéramos en el paraíso. Pero estábamos en esta misma tierra y sin embargo, estábamos en el paraíso. Aquellos breves instantes, quizás esté en ellos la respuesta. Olvídate de la eternidad. Disfruta. Sí, disfrutamos de aquellos momentos, aquellos breves instantes, aquellas veladas. Y hubo muchas veladas así, amigos míos. Nunca las olvidaré, amigos míos. Y yo creo que en parte es esto. Jeb Carbandela, el protagonista de La Gran Belleza, está buscando en esa vida que ya ha perdido porque pues ha llegado a la vejez y no ha conseguido su propósito, esos instantes de belleza y esa imperfección que para él es perfecta y que se encuentra en ese pasado que añora tanto y que nunca podrá volver a temar. Y en parte esos son, pues esto es lo que estaba diciendo Ámbar acerca de la Venus, que está un poco desproporcionada, pero que eso le da al conjunto toda su vitalidad y la convierte en definitiva en una obra de arte. Yo creo que también la belleza está mediada por esa sencillez, ¿no? Por eso se representan a estas mujeres desnudas o casi desnudas. Por eso también en la sencillez está la belleza, cuando el personaje principal de La Gran Belleza de la película, a pesar de estar mediado, a pesar de estar relacionado con todas esos lugares pomposos, esas mujeres tan esculturales, ese trabajo tan llamativo, él solamente busca regresar a ese momento simple, a ese momento donde él se sintió realmente vivo, donde estaba condensada esa gran belleza, al observar de frente a su amada, al observar cómo ella se va quitando las vestiduras, al observar cómo había esa tensión de lo simple, con el simple hecho de sentir en la atmósfera el amor, lo más mínimo que para él fue lo más importante y lo que determinó seguir escribiendo o dejar de escribir. Y aquí entonces, en esa sencillez de la belleza, en esa divinidad de la belleza, traigo una cita de Platón del Banquete. Pero, ¿y si el hombre tuviera ojos para ver la auténtica belleza, la divina belleza, pura, clara y sencilla, si la corrupción de la mortalidad y todos los colores
y las vanidades de la humanidad? ¿Y si se pudiera conversar con esa belleza sencilla y divina? Algo que me llama mucho la atención y es precisamente en la búsqueda de esa belleza, por las partes en donde va el personaje principal caminando, las escenas que él va contemplando las vuelve algo totalmente poético, como el momento donde aparecen las monjas o viendo hacia donde están los naranjos, como que cada escena, como ser un hombre, como precisamente es un escritor, un hombre sensible, puede llegar a convertirlas en algo totalmente poético. Y después cuando vuelve otra vez como a este mundo de noche, vuelve a su realidad, otra vez precisamente a la decadencia que hablaba Carol. No sé si precisamente la raíz, que es algo de lo que se enfatiza un poco en la película, sea volver otra vez de nuevo hacia ese primer amor o hacia esa primera vez en ese primer lugar que todo el tiempo se está como removiendo cuando él mira en su habitación hacia el techo, lo que ve es el mar, o sea, precisamente la raíz de lo que lo motivó precisamente a convertirse en un escritor. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Bueno, para antes de empezar el dato curioso, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que la vida imita el arte? ¿Están de acuerdo? Pues Ámbar, que es una experta, ¿qué nos dice? La vida imita el arte. No, pues no lo sé. Me dejas pensando mucho. Tal vez, puede ser. Pues mira que suelen decir que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Entonces yo creo que si bien la vida puede tener ciertos destellos del arte, siempre vamos a encontrar cosas que nos van a volar la cabeza más en la realidad, ya sea de lo bueno o lo malo, que en el arte. Resulta que la Gaceta de Santa Fe de Argentina publicó recientemente una noticia que se titulaba así: el Walter White argentino, un profesor de química, cocina drogas en Santa Fe, Argentina. Entonces resulta que, pues yo sé que la gran mayoría hemos visto esta serie de Breaking Bad, donde este personaje es un personaje bueno, entre comillas, se puede decir, y a través de las temporadas se ve cómo este personaje va cambiando. Se convierte en un narcotraficante, exacto. Entonces esto pasó precisamente en Argentina, donde un profesor se dedicaba precisamente a delinquir utilizando este tipo de drogas y fue apresado ya que pertenecía a la organización llamada Blanco Pintor. Entonces los agentes de policía realizaron varios allanamientos hasta encontrar una organización que se dedicaba precisamente a eso, a producir cocaína y a comercializar este tipo de drogas duras. ¿Qué les parece entonces el dato curioso? Pues que el tipo no era ni 5% lo que es Walter White, ¿no? Porque este man no se dejó coger nunca. Al final lo mataron, o bueno, él mismo se suicidó y triunfó ese intento de ser pues el capo de la droga triunfó en su intento de ser alguien en la vida, que era lo que él quería, y ser reconocido por algo. Y que, pues no sé, en este caso que nombras tú, Carol, este hombre parece que pues, tenía la habilidad de hacer droga, porque yo leí la noticia y era como que la droga de él era supremamente pura, era una de las más puras y por eso tuvo tanto éxito, pero pues si se dejó atrapar, yo creo que me decepciona un poquito. Aquí apoyando a los narcotraficantes. Ay, no, Jorge. Pues yo creo que sí, que pues vemos como recientemente, ahorita que estábamos hablando de eso de la vida que imitaba el arte, recordé cuando salió esta serie La Casa de Papel, y aquí en la ciudad de Cali también un hombre como alentado por este tipo de series intentó robar uno de los bancos y de hecho logró sacar una cantidad, pero cuando ya estaba tratando de escapar fue cuando lo agarraron. Entonces, de cierta Decepcionó manera, a Jorge.
Sí, eso Una le pasa decepción más para Jorge. Sí. eso le pasa por imitar series tan malas. Hubiera imitado una serie buena, una película buena, seguro hubiera salido indemne. Sí, me decepcionó, ya. Le doy un 3 por intentarlo. No, pero esto ha pasado mucho por ejemplo, pasa, y esto es un ejemplo bastante sórdido, pero pasa, o pasaba, no sé si siga pasando con muchos niños que al ver las cosas, ver programas de televisión o ver películas, por ejemplo, de Superman o de superhéroes que vuelan, los niños intentaban imitar esto. Y hay muchos casos pues, de infantes que se han tirado de un piso alto, pues desafortunadamente se han matado intentando imitar lo que han visto en las películas o en los dibujos animados. Sí, de hecho, mira que me acordaste, mi papá una vez me contó que en el colegio de él, los compañeros se subían a los pupitres a bailar como John Travolta. Entonces ahí tienes la vida imita el arte. Sí, pero pues, no sé, en el caso de las series me parece que siempre que la trata de imitar a un adulto son como cosas un poco sórdidas, siempre como buscando la parte más fácil para conseguir algo. Yo no sé si siempre sean cosas sórdidas, porque mira, hay películas que también nos pueden hacer que nosotros querramos hacer algo, pero bueno con nuestra vida, ¿ok? Por ejemplo, está bueno, si ya nos vamos al punto por punto de que las personas van a hacer lo que miran en la película, es porque pues no saben diferenciar eso, una cosa de la otra, ¿no? Pues, una ficción de la realidad, y no saben que pues pueden o resultar heridos o como este hombre que resultó en la cárcel, y bueno, eso ya es un problema de ellos de lo mental. Pero hay películas, por ejemplo, que nos invitan a hacer cosas, por ejemplo las películas o alguien que ha visto una película y le invita a seguir su sueño, su pasión o lo que quiera, y para ello me remito a ¿cómo es que se llama esa película? La Sociedad de los Poetas Muertos. Ay, sí, maravillosa. A esta película, por ejemplo, que uno la ve, o si uno la ve muy joven, o si uno le gusta la poesía o el arte en general, y ve esta película, como que lo invita a uno a salir adelante en esto sin tener en cuenta lo que los demás piensen de eso. Mira, Jorge, que pensando en esto de este profesor y de la serie, eso también te deja ver el contexto, digamos, tan difícil, donde las mismas personas estamos conviviendo, donde nos toca convivir, porque siendo este profesor un profesor, ¿por qué razón se dedicaría al narcotráfico? ¿Será que entonces que las oportunidades, digamos, en cuanto al dinero, trabajando como profesor, no suplían las necesidades que él tenía como padre? O bueno, no sé. Entonces eso de cierta manera tiene un trasfondo que tocaría analizar con más profundidad y más detenidamente. Pues yo no sé si tengo un trasfondo muy, muy profundo, porque les voy a dejar la pregunta a ustedes dos y quiero que me la respondan. Si es al unísono, mejor, porque yo creo que la respuesta va a ser la misma. Ustedes dos son profesoras, ¿verdad? Sí. ¿Se gana bien siendo profesor? No. He ahí la respuesta de lo que dice Carol. Este hombre era profesor de química de la materia que viera. Y creo que él vio Breaking Bad y pensó, este man lo hizo, convirtió sus saberes que pues los llevaba para el bien, entre comillas, y pues al dar clases a sus alumnos y todo, y al ser esa persona recta, esa persona que sigue las reglas, no le daba ningún rédito. Más si se iba por el otro lado y ponía sus saberes en otra profesión más riesgosa, invirtió fuerte el man, y tal vez le iba a dar un rédito más, y todo eso que sacrificó estudiando mucho tiempo y siendo, me imagino, uno de los mejores, porque si hacía un buen producto, el man era bueno en su trabajo, pues veía los frutos ahí, a menos monetariamente, y claro, pues yo no lo culpo, al menos por eso. No, porque igual en Argentina también son bastante mal pagos los maestros, pero el detonante es el mismo, ¿no? Se busca como una mejor vida o mejorar algo partiendo de esto
con las drogas, que es bastante fructífero económicamente. Claro, y digamos que tú tengas, digamos Ámbar, vos, digamos y hagamos aquí un ejemplo así loco. Digamos que vos con tus pinturas y todo, no ganes mucho dinero, es un ejemplo, ¿no? Pero viendo que puedes utilizar ese talento que tú tienes, que es un gran talento, de otra manera, y que no fuera tan legal. Ya pero estás eso, metiéndole ahí la idea pero, a no, Ámbar, no, Ámbar, por esa no favor, es la no manera. lo hagas, esto es una hipótesis. Si lo pudiera utilizar de esa otra manera, que no fuera tan legal, pero que ganaras mucho dinero, ¿no lo harías? Sabiendo que el producto que tú entregues es de mucha más calidad que el que hay en la calle, donde ¿En sea. el mercado? Sí, en el mercado. Pues depende si tu producto no es legal, pues no, porque imagínate, pues que no gane muchos millones y después termine en un calabozo, como no, Sí, sí, no es verdad. aguanta. ¿Vos lo harías, Jorge? Imagínate La respuesta un es sí. tráfico de cuentos o de poemas. Un tráfico de pintura. Apresado por tráfico un mercado negro de literatura. cuadros, así como por debajo. Que existe, ¿no? Que existe, que está el mercado negro. Yo no sé si lo haría, Sí. pero pongámonos en el contexto del señor. Está en Argentina, un país en crisis, el COVID, toda la cosa. Y como decía Carol, pues tienen poco dinero, son mal pagados, hay muchos problemas, como mucha presión, y en ese contexto lo vería plausible a hacerlo, no veo por qué no. Pero no creo que algún día se contrabandeen los textos. No, pues quién sabe, ¿no? Como todo está cambiando tan vertiginosamente. De hecho, en 1984, la novela de Orwell, los libros Así van. eran como los libros sí eran como muy, por lo mismo era como muy codiciados por la gente que los necesitaba, y de la misma manera que lo eran en Fahrenheit 451 de Bradbury, donde los libros se convierten como en algo mítico, que incluso los queman para que no surtan su efecto. Sí, de hecho también en las dictaduras se quemaban muchísimos libros. Eso. Las diferentes dictaduras estuvieron acá y en Europa también. Claro, porque el arte en sí se convierte como en esa revolución, ¿no? Yo siempre he creído que la revolución más certera es la de la creación, la gente que crea y que a partir de eso hace una suerte de revolución. Y bueno, nos fuimos un poquito del tema de las drogas y del contrabando, pero sí, en este tipo de contextos de dictaduras y de totalitarismos, incluso el arte, incluso las pinturas, la literatura y todo este tipo de representaciones artísticas en busca de esa gran belleza que revolucione, también son una forma de contrabando y de ilegalidad. Entonces, Sí. de alguna otra manera, Ámbar Esa- podría convertirse en una traficante en un futuro. Sí, todos nos volvemos peligrosos en algún momento. Yo digo que no, que quede registrado. Vamos a ver Carol en unos años. En unos años, Con la vida de lo en unos legal. años, Carol es la que arma la banda. Uy, sí. La mafia de los libros. Que la maestra de los libros, Dios mío. Alias los libreros. Ya empezamos con el nombre, ya Bueno, seguimos por WhatsApp, ¿no? uno nombra una cosa y existe, entonces ahí ya. Seguimos por otros medios menos evidentes. Y hasta aquí este podcast, que me surgió una idea, perdón, Vamos, por abandonarlos. si nos vuelven a escuchar, nos cogió la policía. Si la policía está escuchando esto, la cabecilla es Ámbar. Ella es la artista en todo esto, la artista del mal. Que nos alentó. Ella. No, eso no nos meta nada. Autor intelectual. Bueno, yo creo que con esta bella reflexión acerca del contrabando de arte, podemos terminar nuestro programa número 38. Con esa gran belleza de esta idea.
Gran bella idea. Por Dios, vamos a terminar todos presos. Bueno, sí, ahora sí, con esto terminamos nuestro capítulo número 38, donde tratamos el tema de la belleza. Como ya ven, este tema nos da para mucho y el jueves que viene, en nuestro Después de Comala, vamos a estar en vivo a través de Instagram Live con Ámbar, hablando un poquito más acerca del tema. Y bueno, aprovecho para agradecer a Ámbar por habernos prestado su tiempo, sus conocimientos, que son muchos. Y nada, este podcast es tu casa. Cuando quieras volver, estás supremamente invitada para hablar de la belleza o de otras cosas. Y nada, muchas gracias, nos encantó tenerte aquí. Yo también agradezco a Ámbar por este espacio, por haber decidido aceptar la invitación, a ti Jorge por también estar presto, y yo creo que a mí me causa un poquito de curiosidad todo este legado del Medio Oriente de Ámbar, entonces en algún momento le voy a pedir a Ámbar que tratemos esto, porque pues el papá es libanés. ¿De dónde es tu papá? ¿Palestino? No, de Siria. Sí, tu papá entonces es sirio, entonces me llama la atención toda esta herencia cultural. Y muchas gracias, Ámbar, eres pues indudablemente una maestra en este tema. Y les recuerdo que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter estamos como @comalapodcast. En Facebook vamos a estar subiendo el link de los textos y de la película de la cual tratamos, y en Instagram las imágenes de las obras pictóricas y las esculturas de las cuales estuvimos hablando el día de hoy. Me gustaría, Ámbar, que si tienes, digamos, una red social donde las personas se puedan seguir, conocer tu trabajo. Y que nos digas qué te pareció la experiencia de grabar con nosotros, que si fue tan traumática como pensamos que es. Muchas gracias, Carol y Jorge, por invitarme a este episodio de su podcast Comala. La verdad la pasé muy bien. Es realmente, como les decía al principio, antes de que empezáramos la grabación, es un bálsamo poder tener la posibilidad de compartir pues un conocimiento en general acerca de la belleza en estos tiempos de que siempre se están hablando de hechos violentos o de noticias tan oscuras y a veces hasta un poco traumáticas. Así que pues aquí estamos y bueno, mil gracias. Y si la gente quiere conocer tu obra o ver tu trabajo, ¿dónde podrían visualizarlo? Antes manejaba un blog, pero en los próximos días estaré subiendo a mi Instagram algunas de las piezas que he estado elaborando, ambar.abujar, y por ahí me pueden ubicar. De nuevo agradecemos a Ámbar, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Carol por acompañarnos y a todos por escuchar este podcast. Nos vemos el jueves en el Después de Comala y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.